Por otro lado, hoy celebramos el Día de la Educadora, instaurado en honor del pedagogo Federico Froebel, creador de la educación preescolar y del concepto de jardín de niños. Esta es la historia. Acompañar a los niños en su desarrollo y ayudarles a adquirir bases para un futuro que lo definirán en una sociedad es un trabajo importante y esencial, y lo llevan a cabo las educadoras. Enseñamos a los niños desde enseñar a pedir la palabra, aplicar valores en las aulas, enseñarles qué es la empatía, el respeto, la obediencia. El trabajo de las educadoras no ha tenido la importancia de vida y por lo general lo hacen los padres de familia, quienes las consideran cuidadoras y no lo que verdaderamente son: educadoras y formadoras de sus hijos. A veces como padres nosotros decimos, no, es que mi hijo no lo hace, y no reconocemos lo que en verdad los niños hacen. Es por eso que en su día debemos reconsiderar el trabajo que llevan a cabo, darles el apoyo, respeto y tener en cuenta la dedicación que ponen todos los días en las aulas preescolares, pues para ellas el bienestar de los niños es lo más importante. Y cuando te dicen, es que tú lo enseñaste y sí lo aprendimos, esa es la satisfacción más padre que uno tiene como maestro. Con imágenes de Andrés Brito, Mariana Sánchez, 21 Noticias.